Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero especializado Psicolife. Mi nombre es Lucía Ballesteros. Empezamos mencionando que el COVID-19 no solo afectó de manera física, sino también de manera psicológica. Por ello, nuestra reportera Cristina Saavedra ha realizado un reportaje con testimonios a personas que les ha dejado secuelas psicológicas después de haber afrontado el COVID. Vamos con el reportaje. La COVID-19 afecta sobre todo al sistema respiratorio, pero también tiene un fuerte impacto psicológico. Haber sufrido la enfermedad con síntomas graves puede dejar secuelas como la depresión, el decaimiento o la ansiedad, pero también afecta a aquellos que la han presenciado en sus seres queridos y que en muchos casos han tenido que afrontar su pérdida. Una de las consecuencias mentales de la infección del coronavirus son los trastornos de pánico, y es generado en los pacientes que se han infectado y no saben cómo, pues el pensar que podrían necesitar oxígeno, una cama UCI, o por el mismo hecho de creer que podrían contagiar a la familia, desencadena en ellos la ansiedad, que debilita al paciente psicológicamente. Estar encerrada en un cuarto, aislada, como si fuera una persona encerrada en un cuarto que no puede ni salir. Yo me sentía morir, me quería que el Señor me llevara, porque yo ya estaba de edad, pero con mis hijas no, porque ellas tenían que vivir, recién estaban comenzando a vivir la vida. Y yo dije, Dios mío, llévame a mí, pero a mis hijas no. Sana las curas, opere toda la enfermedad que le agobia. Y yo comencé a refugiarme en el Señor, en la palabra. La ansiedad, depresión y el estrés postraumático son las principales secuelas mentales del COVID-19. La mayoría de los casos son leves, pero hay otros que traen cansancio, preocupación, ansiedad y el miedo de volver a enfermarse. No dormía bien. Me levantaba, me sentaba, caminaba y con pena, con tristeza, pensando, preocupada, que a ver si me sanaré. Especialistas indican que los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 y sus familias quedan con fuertes secuelas emocionales, las cuales deben ser tratadas, como declara el doctor Dimas Achawi. Hay una secuela que se produce a través del pensamiento, precisamente el pensar que probablemente en algún momento puedan volver a experimentar la enfermedad. Y también existe otra sintomatología que es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada se produce porque existe un temor frente a pasar nuevamente esta experiencia traumática que en resumen pueda justificarse por este tema de estar en peligro nuevamente la vida, ¿eh? La ansiedad, la depresión, la angustia, ¿no es cierto? El hecho de sentir un vacío frente a su existencia. Yo tenía miedo y mis hijas también tenían miedo. Y la que venía al hospital peor, estaba mal cuando llegó, traumada, asustada, no quería no se hacía tapar la boca, no se hacía lavar la mano cada rato. Todo una trauma psicológica. A mí, a mi familia nos agarró esa enfermedad, pero gracias a Dios nos ha salvado, nos ha dado una oportunidad de vida para servirle, para trabajar para Él, para amar, para querer, para respetarlo, porque esa enfermedad no lo deseo a nadie. Las complicaciones en la salud mental no son solo para los pacientes, también se proyectan en la familia. Mientras la señora Julia Moriano estuvo internada en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Sabogal, su hija, Carolina Saavedra, tuvo que afrontar la angustia diaria de no saber si recibiría buenas o malas noticias. Claro, la primera semana fue difícil porque no hubo ninguna noticia de mejoría, al contrario, la expectativa, los nervios y la esperanza en cada llamada diaria que recibíamos, y había momentos en que no llamaban y también fue
tenso. Pero después de una semana comenzó lo mejor y ya comenzamos a recibir llamadas, pero sí fue una tensión fuerte. La angustia y tensión que se genera en las familias de las personas que están hospitalizadas va en aumento. El pensar que pueden haber sido contagiados y el no recibir noticias positivas genera un cansancio mental. Claro, necesitaba descansar. Por más que yo tenía la voluntad mental de querer seguir, el cuerpo no te responde en esos momentos. 1 o 2 días, pero después te sientes que el cuerpo mismo te pide que ya no más. Según la última encuesta realizada por el Ministerio de Salud acerca de la salud mental durante la pandemia, de la población encuestada se informó lo siguiente: el 28.5% presentó sintomatología asociada a ansiedad moderado a severo y el 12.8% indicó tener pensamientos suicidas. Los pacientes post-COVID presentan una disminución en la calidad del sueño, llegando incluso a estados de insomnio persistente, como otra de las consecuencias de la pandemia. Este es el caso del señor Alberto Quispe, quien hace un mes salió de la unidad de cuidados intensivos. Las secuelas en su salud mental todavía se siguen manifestando. Me dolía, después fue pasando un poco ya el tema de los dolores, los pulmones, y en mi casa con medicamento empecé a estar mucho más tranquilo ahí. Y las consecuencias fue que no podía dormir. Eran horas y horas, mayormente en la noche, porque en el día podía distraerme con cualquier otra cosa en mi casa. Pero en las noches era muy difícil lograr conciliar el sueño. No lograba dormir 3, 4, 5 de la mañana, yo seguía despierto. Y eso me afectó bastante, no podía dormir. El pensamiento es tan fuerte que altera las condiciones del sueño, porque para tener un sueño organizado tenemos que tener tranquilidad, estabilidad, ¿no es cierto? Esas son las condiciones básicas para tener el sueño. Y como en este caso se presenta esa angustia, esa ansiedad, ese temor, evidentemente va a alterar el sueño, que tiene que progresivamente regularizarse. Tampoco no es un hecho que va a quedar. Va a tener que volver a experimentar, a tener confianza el paciente para que de ese modo se vaya a recobrar nuevamente el descanso. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha implementado más de 200 centros de salud mental comunitario en las diferentes regiones y distritos de Lima Metropolitana, enfocados en la recuperación de la persona, con el fin de atender los efectos de la pandemia por la COVID-19. Como hemos mencionado, la salud mental no debe pasar a segundo plano, sino convertirse en una prioridad. Es por ello que el Ministerio de Salud pone a tu alcance la línea 113, la cual es una línea especializada en salud mental. Es gratuito ese servicio y está disponible las 24 horas del día. Tenemos que tener en cuenta que nuestra salud mental es muy importante, por ende no se debe de pasar a segundo plano, sobre todo cuando hablamos en nuestros menores de edad, donde actualmente se encuentran realizando sus actividades diarias dentro de casa, donde tienen la tecnología al alcance de la mano. Por ende, nuestra reportera Jocelyn Velázquez ha realizado una nota informativa explicando las consecuencias que ha traído la pandemia en nuestros niños y adolescentes, generando una adicción en los videojuegos. Adelante con la nota informativa. Durante la pandemia se han producido cambios abruptos y duraderos en la vida de todos.
Tanto niños como adolescentes han experimentado rupturas de contacto con sus compañeros, familiares y profesores, la nueva modalidad de aprendizaje virtual, así como la suspensión de eventos o actividades que antes realizaban. Todas estas situaciones pueden desencadenar reacciones y síntomas emocionales, físicos y conductuales, cambios en el estado emocional y en el comportamiento, en donde predomina la dificultad para concentrarse, irritabilidad, inquietud e hiperactividad, peleas, rabietas y rebeldías, sensación de soledad, alteraciones de sueño, cambios de humor, temor muy intenso por su estado de salud o el de sus familiares, pérdida de la noción del tiempo y hábitos poco saludables, como la falta de ejercicio físico, el desorden en la alimentación y el sedentarismo. La psicóloga Verónica Calle menciona que cada familia debe establecer un tiempo adecuado frente a la tecnología. Establecer horarios para que el niño pueda adaptarse al uso de estos dispositivos y controlar siempre de que no interfiera en las actividades diarias, llámese las tareas de la escuela, alguna actividad deportiva, en las horas de comer y sobre todo antes de ir a dormir, pues el uso de dispositivos altera la calidad del sueño del niño. Lo que yo recomiendo a futuro no es eliminar el uso de estos dispositivos, sino integrarlo y equilibrarlo con la vida diaria del niño. La adicción a los videojuegos en niños, adolescentes y jóvenes ha incrementado, según el Ministerio de Salud, debido al encierro y a la falta de interacción con otras personas de su misma edad. La interacción con la tecnología digital, ya sea por estudios o entretenimiento, ha perjudicado otros ámbitos de la vida de la persona. Los menores de edad están horas delante de la computadora, tableta o celular, pero además su modo de diversión está cambiando por estas vías digitales. También para jugar utilizan las consolas de Nintendo Wii, Nintendo Switch y PlayStation, con mayor frecuencia que antes de la pandemia. Se debe estar alerta ante situaciones de dependencia mayor que puedan ocasionarles problemas postulares. Falta de horas de sueño, abandono de actividades vitales como alimentarse o dormir a sus horas, así como problemas de conducta. Sin duda, debemos prestar mucha atención a estos cambios en las conductas o estados emocionales de los niños y adolescentes, ya que podrían indicar alguna dificultad psicológica mayor o estar acompañados de retrocesos a comportamientos ya superados. Para profundizar el tema sobre las consecuencias que ha traído la pandemia en nuestros niños y adolescentes, tenemos a la psicóloga Carmen Fernández Buitrón, psicóloga clínica educativa con más de 10 años de experiencia, especialista en terapia de parejas, en estimulación temprana y dificultades de aprendizaje, que nos hablará sobre la adicción a los videojuegos, a cargo de la reportera Shirley Espinosa. Adelante con la entrevista. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema de cambios emocionales en niños y en adolescentes en tiempo de pandemia. La pandemia ha afectado duramente a todos. Sin duda alguna, los más afectados han sido los niños y adolescentes. Muchos de ellos han tomado los videojuegos como un estilo de vida o como una relajación, ¿no? Y esto es muy preocupante. La psicóloga Carmen Fernández Buitrón, psicóloga clínica educativa con especialidad en terapia de pareja, en estimulación temprana y dificultades de aprendizaje, nos brindará más detalles sobre la adicción. Muy buenas tardes, Shirley, un gusto de estar acá contigo y bueno, espero poder solucionar las preguntas e inquietudes que tengas al respecto. Así es, doctora. Bueno, quiero empezar con una pregunta que es clave. ¿Cómo podemos reconocer que mi hijo o hija ha desarrollado una adicción a los videojuegos? Mira, Shirley, una adicción es conocido como un trastorno. Hay que evaluar a la persona bajo unos parámetros, unos indicadores o síntomas que presenta. La persona, el niño o el adolescente, pierde el control del tiempo. Se sienta frente a la pantalla y él no se da cuenta que ya pasó 1 hora, 2 horas. También este niño tiende a aislarse.
pierde la sociabilización, no se relaciona también con los padres de familia, con sus hermanos y con sus amigos. ¿Por qué? Porque simplemente está abstraído dentro del juego. También hay otros indicadores que son la ansiedad, ¿no? Se vuelve agresivo, tiene cambios de conducta y tiene cambios de carácter. Esta persona, este ser, le cuesta dejar de jugar. No se le puede decir tienes una hora de juego, para él no existe esa hora. Él no acata normas, porque su atención está enfocada hacia el videojuego, se abstrae de tal manera, ¿no? ¿Qué les llama más la atención? ¿Qué videojuegos, los que son más violentos? Porque ahí yo he visto que hay variedad de juegos, pero más son videojuegos violentos, ¿no? Y entonces, ¿por qué a ellos les llaman más, son más atractivos los videojuegos violentos? ¿Por qué eso les llama más la atención? Como doctora, ¿no? En su punto. Ya. De acuerdo a las edades, van incrementándose los gustos a los videojuegos, ¿no? Son diferentes. Primeramente son, ahorita se me escapa el nombre de este videojuego, de que son tipo Legos. Minecraft, el Minecraft. Minecraft, ya, eso es para un niño de 5, 6, 7 años, pero conforme van creciendo ya los juegos se vuelven violentos, ¿no? Y cuanto más violento es más, les produce más bienestar a ellos, ¿no? Le produce una satisfacción de poder ellos controlar el juego, y ahí ellos se enmisman tanto de que nuevamente pierden el control del tiempo, y es ahí donde ellos se vuelven cada vez más agresivos. ¿Por qué es tan importante detectar a tiempo una situación de adicción a las consolas, a los juegos o a los celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, cuanto más tiempo dura, más tiempo tiene esa adicción, es más difícil controlarla y hacer que el niño vuelva a la realidad. Voy a ponerte un caso sencillo, ¿no? De salud, ¿no? Ahorita saliéndonos del videojuego. Cuando una persona adolece digamos, de una simple gripe, no se cuida, tiene 1 mes, 2 meses, y está en ese descuido, le viene ya proceso del asma, proceso bronquiales, hasta le puede dar una neumonía por el descuido. Igualmente ocurre así cuando los padres se descuidan de los hijos y permiten que este niño esté mucho tiempo en los videojuegos. Entonces, ¿qué ocurre? Su adicción pasa por más tiempo prolongado, que le es difícil dejar de jugar, y va a ser más duro para ellos. Y si se le quita al niño de una manera así cortante, brusca, vienen procesos de abstinencia. Y bueno, tú nos contabas de que es un trabajo en conjunto, ¿no? Pero ¿usan algún método ustedes como psicólogos para poder contrarrestar cuando ya está en la situación de la adicción de los videojuegos? Sí, se trabaja en conjunto con padres y niños, ¿no? Porque no es solamente trabajar con los niños o el adolescente, es con la familia, con los padres y tal vez también con los hermanos si hay otros miembros más en la familia. Y el método o el enfoque, nosotros empleamos el enfoque cognitivo-conductual, hay premios y castigos, pero hay veces hay castigos que pueden, no físicos, sino, por ejemplo, yo te voy se castiga con algo, quitándole algo que a él le gusta, pero por un determinado tiempo. Por ejemplo, no le podemos quitar al niño así de golpe el videojuego, porque le viene una depresión, una ansiedad. El tiempo del videojuego tiene que ser de manera paulatina. Si el niño jugaba 10 horas, ahora quitarle 9 horas. 8 horas, y le va reduciendo, ¿no? ¿Y hasta qué punto es tanto la responsabilidad de los padres que un niño se vuelva adictivo a los videojuegos? ¿Es total o es parcial? Para mí es total, porque los padres
yo siempre cuando trabajo con los padres les digo que los primeros docentes son ustedes. No es el profesor que está en el colegio, son ustedes, porque ustedes son los que educan a sus hijos, desde la edad de 0 meses hasta grandes, hasta cuando se van a la calle, de la casa, ¿no? Entonces, los padres, también hemos hablado de que las mamás, yo veo en la calle, en el micro, en el bus, que la mamá, con tal de que el niño no la moleste, le da el celular. Incluso ya los niñitos chiquitos de 1 año ya buscan entre la cartera de la mamá y le sacan el celular y ya lo están manipulando y todo, ¿no? Entonces, ya le están incentivando de a poquitos, se puede decir, de manera que el niño o la niña ya se está involucrando en los juegos, en el uso de la tecnología, del celular. ¿Qué otras recomendaciones podrías darle a los padres que recién están empezando a ser padres con los bebés chiquitos para que no caigan en eso cuando estén grandes los niños en una adicción a los videojuegos, ¿no? Y luego lo que nos comentas, que luego va a ser difícil causar abstinencia y todo eso, no tan solo recomendaciones para los padres, sino también para las personas como yo, que soy tía, y no sé, pues como especialista, ¿qué nos recomiendas? Mira, yo las recomendaciones que suelo dar a los padres es de darle tiempo de calidad a los hijos. Darles normas y límites a los chicos. Es decir, estas son las normas. Por ejemplo, levantarse a las 7 de la mañana, hacer su cama, ayudar en la cocina a la mamá a recoger o poner la mesa, acostarnos a tal hora. Todos comemos en la mesa, no se usa el celular en la mesa. Esas son normas y límites, y eso hay que acatarlo. No solamente tienen que ser normas y límites para los niños o adolescentes, sino también para todos los miembros de familia. Hay papás que ponen esas normas, pero tienen el celular a la mano. Papá, sí, ay, que es mi trabajo. No, el trabajo es trabajo 1 hora, pero claro, el celular en la mesa, porque el celular nos impide el diálogo en la mesa. No podemos conversar porque estamos atentos en el WhatsApp o algo, ¿no? Igualmente si tenemos una pantalla del televisor. Después el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión consiste, es lo que le voy a explicar. Desde niño, enseñarle al niño, es decir, eres inteligente. Qué inteligente que eres. Yo sé que tú puedes. Entonces, tanto le dicen los padres a los hijos y el niño lo hace suyo. Entonces, eso es lo que deben de hacer los padres. Creer en sus hijos y darle amor. Muchas gracias, doctora. Nos ha ayudado muchísimo con todas las recomendaciones y las explicaciones tan claras que nos ha dado esta tarde. No hay ningún problema. Estaré dispuesta a colaborar con ustedes. Gracias. Tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos ha dejado la psicóloga para que de esa manera no se genere la adicción en los videojuegos en nuestros menores de edad. Por lo que en esta oportunidad nuestra reportera, Cristina Saavedra, salió a las calles limeñas para poder hacer una pequeña encuesta. Vamos con la encuesta. Gracias, Lucía, por el pase. Nos encontramos en la Plaza San Martín, donde vamos a conocer la opinión de los padres respecto a los cambios emocionales que han sufrido los niños y adolescentes durante la pandemia. ¿Usted cree que en niños y adolescentes han sido afectados emocionalmente por la pandemia? Sí, bastante. ¿Y cuál cree que han sido esos cambios? Bueno, el encierro más que todo, ¿no? Por el tema de que están en casa, el que no hayamos podido sacarlos así al parque un rato. A veces, bueno, mi hijo un poco más rebelde. Han optado por los juegos también, las computadoras, celulares. Entonces eso como que a veces yo les prohíbo y entonces ¿qué hago? Entonces, ¿sabes? No sé, pintas algo, pero igual es un momento, ¿no? Es como que salían y jugaban, se divertían y ya pues así
pueden botar sus energías. Y sí se han visto afectados. Porque, por ejemplo, en el caso de mis niños, ya ellos no pudieron salir más a los parques, a jugar con los amiguitos, ya no pudieron ir más al colegio, compartir con sus compañeros de clase, con las maestras. Por lo menos mi niño grande me decía, mami, me quiero ir al kinder. En Venezuela le decimos kinder al preescolar. Quiero ir al kinder a jugar, a hacer las tareas, a ver a mi maestra. Y sí, los afectó bastante por estar todo el tiempo encerrados en casa, que no podían salir. Y sí nos afectó a todos, a los niños y a los adultos también. ¿Usted cree que ha habido cambios emocionales a los niños debido a la pandemia? ¿Se han generado cambios emocionales en ellos? Sí, claro. Sí, se han visto cambios. ¿Cómo cuáles más o menos? Bueno, que están un poquito más rebeldes, están hiperactivos, más ansiosos. Se deprimen también. Experimentan muchas emociones porque están todo el día en sus casas encerrados, ya no salen como antes, no caminan como antes, no corren, no van a la escuela, no socializan. En el caso mío, que tengo una niña de 3 años, justamente le tocaba empezar el primer inicial, y ahí es donde experimentan todo lo que es la socialización, compartir y esas cosas. Y eso le ha impedido a ella eso. Entonces todo ese año que estaba en casa, estudiando en casa, pues obviamente ahora que sale al mundo un poco más a compartir con los niños, pues yo veo la diferencia. Yo tengo otra hija grande y obviamente no fue igual. Bastante, sí han sufrido bastante porque han tenido cambios de carácter, se han sentido deprimidos porque ya no pueden salir a la calle, no pueden salir a jugar. Todo su mundo de ellos ha cambiado bastante. Y el tema de los juegos de video, bueno, se han comenzado a volcar mucho su tiempo al tema de los videojuegos, ¿no? Del celular también. Sí, sobre todo hay un juego que es bastante dañino para ellos, que es el Free Fire. Ahí se han enfocado a jugar y a como dé lugar quieren jugar ese juego, ¿no? Y sí, bastante les está dañado porque ya no hacen deporte, ya no salen a jugar con los compañeros. Ya no pueden salir mucho al parque, a estar en conjunto, y eso les ha aislado también como niños, o sea, que ellos son libres porque juegan, les ha afectado bastante. Gustaba estar en la escuela, pues por lo menos ir a socializar con sus amiguitos, con la MIS, con todo, y ya ahorita no lo pueden hacer. Entonces eso choca para él, pues. Están como tristes. Y mucha ansiedad también. Ya cuando por lo menos puedan salir un poquito, un ratico, ya quieren como que descargar toda la energía que tienen. Sí, para mí sí ha habido cambios. Muchas gracias. Hemos escuchado las opiniones de los padres respecto a los cambios emocionales que han sufrido los niños debido a la pandemia. Adelante, estudios. Eso sería todo en Noticiero Especializado Psicolife, pero antes de podernos retirar, les hago recordar que este fin de semana se está realizando la vacunatón para todos aquellos que tienen la edad de 23 años hacia adelante. Vayan a vacunarse. Eso sería todo. Muchas gracias.